Estimados estudiantes, vamos a continuar con lo que son las actividades semanales. El tema de esta semana es la ley de Hooke. Si ya lo vieron antes, únicamente vamos a hacer un refuerzo. Si no, es momento de que aprendamos un poco antes de continuar con lo que es el movimiento armónico simple, ya que se requiere de este conocimiento previo, ¿no? Nosotros para realizar esta actividad de hoy vamos a seguir las orientaciones metodológicas de la actividad. Primero vamos a mirar este video explicativo, ¿no? Estará aquí colocado el enlace respectivo. Y de igual forma al final de este video les daré las debidas indicaciones para que puedan resolver la actividad. Les recomiendo que en caso de que deseen reafirmar los conocimientos, busquen algún otro tutorial o algún recurso web que ustedes tengan disponible. Si no, con este video, si ustedes lo vuelven a visualizar algunas ocasiones, seguramente van a poder entender, ¿no? Vamos a hacer entonces a continuar con la clase. La ley de Hooke, ¿no? Robert Hooke fue un físico del siglo XVII, ¿no? Entonces este estudió lo que son las constantes de los resortes, ¿no? O las fuerzas elásticas que ejercen sobre un resorte, o también conocido como un muelle. Entonces este está determinado por la siguiente relación matemática que me dice que la fuerza es igual a 1K, que es una constante del muelle o del resorte, por X. X va a ser el desplazamiento que va a tener este muelle, ¿no? Ya vamos a ver más luego lo que es este desplazamiento. Entonces vemos la fuerza. Esta tiene que estar medida en newtons. K, que es la constante del muelle, que es en newtons sobre metros. Y X, que es el alargamiento, y viene dada en metros. De igual forma, hacer notar esta relación, ¿no? Que X, el alargamiento, va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial del muelle. Entonces tenemos aquí unos muelles, ¿no? Vemos aquí un muelle que está con una elongación normal o un tamaño normal. Esta sería su longitud inicial. Vemos después de esto que se aplica una fuerza sobre este muelle, ¿verdad? Esta fuerza en este caso es el peso, es decir, se le aplica una masa de 2 kilogramos. Y al multiplicarse por la gravedad nos da el peso, y eso es una fuerza, lo que está provocando una elongación de 1 centímetro, es decir que X en este caso es 1 centímetro. Vemos nuevamente acá que se aplica una masa de 4 kilogramos que nos va a dar una fuerza o un peso. Recuerden que el peso es una fuerza mucho mayor, lo cual provoca que haya un alargamiento mayor de este resorte. Si ustedes pueden comprobar en sus domicilios, si disponen de algún resorte, pueden ustedes suspender una masa al mismo y comprobar cuánto se alarga cada uno de los resortes. Les invito a que efectúen dicha práctica. Vemos que aquí sucede lo mismo, se aplica una mayor fuerza, por lo que también mi alargamiento es mucho mayor, ¿verdad? Listo, entonces vemos esto. Pero cuando nosotros estudiamos los resortes, vemos que no solo estos se alargan, también pueden acortarse, ¿verdad? Como es en este caso. Si observamos aquí, tenemos un resorte y tenemos a una persona que está ejerciendo una fuerza sobre este resorte, lo que le obliga a disminuir su tamaño. Vemos que está aplicando esta fuerza en este sentido, ¿verdad? Pero resulta que este resorte tiene una fuerza restauradora o una constante de elasticidad que lo obliga a este a volver a su tamaño normal.
Puede causar un poco de risa esta imagen, pero creo que les ayudará de alguna forma a entender un poco de qué es lo que trata esto, ¿no? Listo, una vez que hemos explicado un poco qué son los resortes y de qué trata la ley de Hooke, vamos a proseguir con la importancia de este, ¿verdad? Muchos de ustedes dirán, pero ¿de qué me sirve estudiar este tema? En sí, es muy importante para la gente que quiere seguir ingeniería o arquitectura, en la construcción, en los diseños, en cualquier tipo de construcción, siempre vamos a tener que analizar las fuerzas y cómo pueden alterar esto los materiales en los tiempos, a través del tiempo, en cualquier situación, ¿no? Ejemplo, podría ser en un puente. Nos permitiría calcular cuál es el efecto que puede producir el peso de ciertos automóviles al pasar sobre el mismo. Ustedes pueden darse cuenta que en algunos puentes se prohíbe que pasen ciertos automóviles que tengan un peso muy grande o que sean de gran masa, porque pueden afectar la resistencia de estos materiales. De igual forma, vemos que hay muchas máquinas que tienen resortes, ¿verdad? Ustedes ya han podido visualizar en el diario vivir que hay algunas máquinas que tienen resortes. Entonces se puede calcular cuánto resisten estas máquinas. Eso de forma general en cuanto a lo que sería una aplicación en la vida cotidiana. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios referentes al tema. Entonces, en el primer ejercicio tenemos un muelle o un resorte. Les estoy aclarando que son sinónimos. Se alarga 12 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Y me pide calcular el valor de la constante elástica del muelle. Entonces, primer paso siempre es sacar datos. Los datos siempre tenemos que sacar en relación a las variables que tenemos en nuestra fórmula. Entonces teníamos en nuestra fórmula X, que es el alargamiento, F, que es la fuerza, y K, que es la constante de elasticidad del resorte. Entonces tenemos que sacar esos tres datos siempre, ¿no? Entonces tenemos que X es igual a 12 centímetros. Sin embargo, nosotros habíamos visto en un inicio que el alargamiento se medía en metros, entonces tenemos que efectuar una conversión. Únicamente dividimos para 100 y me sale que es igual a 0,12 metros. La fuerza me dice aquí que es 24 newtons, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza es 24 newtons. Y finalmente nos pide calcular el valor de la constante elástica del muelle o el resorte. Entonces eso sería nuestra incógnita. Teníamos inicialmente que la fuerza es igual a K por X. Esa era nuestra fórmula inicial, ¿verdad? Pero de aquí nos pide que calculemos la constante elástica, es decir, K, así que debemos despejar K. Para ello, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y finalmente tenemos que K es igual a fuerza dividido para X, es decir, la alargación que sube este muelle. Finalmente, lo único que nos queda es aplicar lo que es un reemplace de datos. Tenemos K igual fuerza 24 newtons dividido para 0,12 metros. Eso vamos a hacer ya en la calculadora y nos va a quedar 24 dividido para 0,12 es igual a 200. Finalmente, 200 newtons sobre metros no se simplifica nada, me queda newtons
sobre metros. Y esta es mi respuesta, mi resultado, 200 newtons metros. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar con unos ejercicios más para el fin de reafirmar estos conocimientos. Listo, tenemos acá nuevamente otro ejercicio que me dice el alargamiento del muelle al ejercer sobre él una fuerza de 40 newtons. Si la constante del resorte es de 120 newtons sobre metros, es decir, me pide calcular X. X se vuelve ahora mi incógnita. La fuerza tenemos que es 40 newtons y la constante del resorte es de 120 newtons sobre metros. Entonces teníamos nuevamente nuestra relación inicial que era fuerza es igual acá por X, ¿verdad? Entonces nuevamente vamos a despejar X. X me queda que es F dividido para K. Finalmente lo único que vamos a hacer es un reemplace. Entonces tenemos X es igual fuerza 40 newtons dividido para 120 newtons sobre metros. Simplificamos las unidades. Newtons con newtons se me simplifican y 40 dividido para 120 la podemos hacer en la calculadora sin problema. 40 dividido para 120 es igual a 0,33 metros. Si usted ya lo quiere convertir en centímetros sería 33,3 centímetros. En la clase haciendo un último ejercicio. Ese es un poco más complejo, ¿no? Me dice un muelle de longitud inicial de 20 centímetros adquiere una longitud de 60 centímetros cuando colgamos de él una masa de 4 kilogramos. Y me pide calcular la constante elástica del muelle. Por lo tanto, vamos a ir sacando cada uno de los datos. Me dice X. X, que es la alargación que sufre, entonces vemos que aquí no tenemos de forma directa, pero tenemos algunos datos que nos van a permitir calcular, que me dice que la longitud inicial es 20 centímetros y la final es de 60 centímetros. Veíamos nosotros que X era igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿verdad? Entonces vamos únicamente longitud final 60 centímetros menos longitud inicial 20 centímetros. Nos queda que se ha alargado 40 centímetros. 60 menos 20, 40. Podemos ya completar en lo que es este dato, 40 centímetros. Sin embargo, veíamos que en la relación se debería medir en metros, por lo que hay que hacer una conversión. Esto me da 0,4 metros únicamente en dividiendo para 100, ¿no? Nuevamente tenemos fuerza, no tenemos fuerza que se mida directamente en newtons, pero tenemos como un dato que la masa es de 4 kilogramos. Entonces aquí vamos a tener que la fuerza es igual al peso y el peso es únicamente masa por gravedad. Entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Fuerza es igual al peso y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces vamos a calcular esta fuerza. La fuerza sería masa 4 kilogramos por la gravedad. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al
cuadrado. Perfecto, vamos a hacer de calcular esa fuerza. Tenemos que es 4 por 9,8 y nos da que esta 39,2. Fuerza es igual a 39,2. ¿Qué? ¿Pero en qué unidad nos queda? Con ustedes ya habíamos estudiado ya que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado me daba newtons. Esto ya lo vimos en conservación del movimiento o cantidad de movimiento. Ya vimos, ¿no? Que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado me daba newtons. Listo, he calculado la fuerza, ya tengo ese dato. Entonces, fuerza 39,2 newtons. Finalmente, únicamente me queda aplicar la fórmula. Y tenemos que en la fórmula nos da lo siguiente. Fuerza es igual acá por X. ¿De dónde despejamos K? K es igual a F sobre X. Reemplazamos los datos. Fuerza 39,2 newtons dividido para el alargamiento que sufre, que era 0,4 metros. Hacemos esta división. 39,2 dividido para 0,4 nos da 98 newtons sobre metros. Finalmente este es nuestro resultado. Entonces tomar en cuenta aquí, ¿no? Que cuando no tengamos lo que es el alargamiento, podemos calcular en base a lo que es la longitud inicial y la longitud final. Final menos inicial y nos da el alargamiento. Cuando nos den únicamente una masa, debemos tomar en cuenta que aquí la fuerza es el peso y el peso se calcula calculando masa por gravedad. Listo. Ahora que hemos aprendido un poco el tema, vamos a hacer lo que es la actividad. De esta forma, vamos a copiar el enlace y vamos a ir a nuestro navegador. Pegamos el enlace y nos va a salir de forma inmediata la actividad que tenemos que responder. Debemos responder nuestro nombre, curso y paralelo. Y luego vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios y seleccionando las respuestas que consideremos que sean correctas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que las que yo haya seleccionado sean las correctas. Ustedes tienen que resolver y seleccionar el literal de la respuesta correcta. Y finalmente presionan enviar. Listo, su